el miedo que yo tengo a ser víctima de un delito, que es diferente, que tiene su raíz en los delitos, pero no es solo de los delitos. Porque cuando uno mira, los uruguayos tienen más miedo a ser víctima de un delito que los mexicanos, y los mexicanos viven en la sociedad más violenta del continente. ¿Por qué se da eso? Eso se da en una situación en donde, desde mi punto de vista, hay un tratamiento muchas veces de los medios hegemónicos que reproducen los delitos. Por ejemplo, cuando mataron al muchacho de La Pasiva, lo pasaron 59 veces en menos de 24 horas. Eso genera un efecto de miedo en la gente, ¿verdad? Y ese miedo es el miedo a ser víctima de un delito. Entonces, lo que acá hay que trabajar es no con discursos que dicen que no se puede vivir en el Uruguay, no con discursos de que esto es insostenible. Por supuesto que hay problemas de seguridad, pero hay que entender. Miremos los datos entonces para ver si las políticas del Ministerio del Interior son eficaces o no. Y claro que el problema existe, pero si uno mira del 85 para acá, las rapiñas, que es el delito por el cual genera más violencia en definitiva, porque la rapiña es un hurto con agresión o con amenaza, ¿no? Esa es la rapiña. Que es uno de los delitos más comunes, de los más importantes que se dan en el país y que generan un efecto fuerte psicológicamente también, porque bueno, te asaltan con un arma, ¿no? Desde el 85 para acá las rapiñas no pararon de crecer. Es decir, desde el año 85, Restauración Democrática, crecieron a la razón de un 14% las rapiñas. Todos los años. No hubo ningún gobierno desde la Restauración Democrática para acá que haya logrado detener las rapiñas. Ninguno. Todas crecieron. El Frente Amplio en este periodo de gobierno, después de haber hecho fuertes inversiones en el periodo de gobierno pasado y ahora también, nosotros nos comprometimos a bajar las rapiñas un 30% al final del periodo. Y llevamos un año y medio de gestión de este tercer gobierno del Frente Amplio. El ministro fue ayer a demostrar que las rapiñas empezaron a bajar. Es decir, por primera vez las rapiñas se detienen y bajan. Y eso demuestra de que las políticas que se están aplicando empiezan a surtir efecto, porque no hay soluciones mágicas a los problemas. Hay que elaborar mucho y planificar para que baje. Y tenemos datos desagregados. Por ejemplo, ¿dónde se comete la mayor cantidad de delitos de rapiña? Bueno, se comete en el área metropolitana. Con el nuevo sistema de patrullaje, con el control de GPS de los patrulleros que permiten establecer algo que la policía llama puntos calientes, que es un mapa donde tú sabes que en tales calles, en tales barrios, en tales lugares, a tales horas se cometen más delitos, ¿verdad? Eso te permite planificar el patrullaje. Con el nuevo patrullaje, por ejemplo, en la zona metropolitana de Montevideo, en la zona de la Ciudad Vieja, con las cámaras que se han colocado, y el nuevo patrullaje, bajó un 40% los delitos, en ese barrio. Y bajaron también en la zona de Canelones y en otro lado. Y está empezando a dar resultados de estas políticas. Bueno, esas son las cosas que hay que trabajar. Porque si nosotros no nos damos cuenta de la dimensión del problema, vamos a estar complicados. Sí. Esta interpelación surgió porque mataron a una persona en el marco de una rapiña. Además se dio la particularidad que no hubo acuerdo entre interpelante y interpelado sobre los números de la delincuencia. No, lo que pasa es que Pedro Bordaberry maneja unos números que nadie sabe dónde los saca. Nosotros manejamos los números que se dan a partir del INE y a partir de las estadísticas nacionales. Pedro Bordaberry no sabemos de dónde saca los números. No muestra ni qué metodología y él tiene su propio centro de investigaciones, no utiliza ningún dato oficial. Y una realidad en el país, y esto tiene que ver con la democracia. En la Argentina se pelean todo el tiempo, la tenemos cerca, y nadie cree en los datos, ¿verdad? Y ese es un problema. Si yo no logro creer en los datos, no tengo ni siquiera acuerdo de punto de base. ¿Cuál es el problema que tengo para encontrar soluciones? Yo puedo tener diferencias con Bordaberry porque él cree que la solución de los delitos se da de otra manera, y eso es legal, está bien, forma parte de que pensamos diferente, somos de otros partidos y tenemos sensibilidades diferentes. Ahora, el problema es cuando vos deslegitimás los datos. Ahí ya no hay punto de diálogo en política. Se empieza a erosionar la democracia, porque si yo no te creo, y cada uno tiene sus propios datos, y cada partido construye su centro de investigación para manejarse con sus datos, bueno, ahí empieza a lesionarse el diálogo político. Pero fíjate esto, los homicidios en Uruguay, que fue como por la razón por la cual en definitiva llamaron al ministro, por un homicidio. Claro que son importantes. En el 2015 hubieron 353 homicidios en el Uruguay. Hubieron 500 muertos por accidentes de tránsito y hubieron 610 personas que se quitaron la vida, en realidad se suicidaron. ¿No? Ahí están los problemas del Uruguay. La magnitud de los problemas del Uruguay. Hay cosas que no miramos, ¿no? Miramos los homicidios. Veamos los homicidios, ¿qué tienen? Bueno, yo encuentro en los homicidios el siguiente tema. Solo 2 homicidios de cada 10, 2 de cada 10 se cometen por la comisión de un delito. El resto de los otros 8 homicidios no son por un delito de rapiña ni nada por el estilo. Son de violencia doméstica, claro.
y ajuste de cuenta entre los delincuentes. ¿No? Entonces, ¿el problema es que a vos te van a matar porque te van a robar? ¿O el problema que tenemos es que tenemos una sociedad violenta que resuelve los conflictos que tiene de manera violenta? Sí. ¿No? Y que porque vos sos hincha de un cuadro y yo de otro, después terminamos en una riña que termina en la muerte. ¿No? Esta es la discusión que hay que dar. Porque si yo digo, no, los homicidios son complicados, entonces hay que atender las situaciones del delito, bueno, voy a atender solo el 2 de cada 10 homicidios que se cometen en el país y los otros 8 van a seguir sucediendo. Entonces, el problema es complejo, no admite soluciones fáciles.